en este martes 4 de octubre del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Los buenos días a ti, a todo el país, a todos nuestros compañeros en cabina. Sea nuestro abrazo siempre a la figura de don Álvaro Arbelo, hijo. Y por supuesto, las gracias a Dios primero, que nos da la salud, la vida para estar un día más aquí, y a esta estación Z101 que nos da el privilegio de acceder a estos micrófonos que amplifican nuestro mensaje a toda la nación dominicana, en especial a su presidente, don Bienvenido Rodríguez. El día de ayer, un programa especial desde una institución de la democracia dominicana, como es el Partido de la Liberación Dominicana. Muy interesante siempre conocer más cerca, desde dentro, el funcionamiento de este tipo de cuerpos. El sistema de partidos de la República Dominicana, con sus defectos, también tiene sus virtudes, y esas virtudes, hay que decirlo, pueden haber servido mucho más de lo que mucha gente le concede a los partidos políticos dominicanos. La clase política dominicana, nadie tiene ninguna duda de sus muchos defectos y errores que se publicitan mucho, pero se toma muy poco en cuenta que, en comparación, hay que decirlo, a sus símiles de otras partes de América Latina, también hay que decir que tenemos una clase política que tiende más hacia la madurez, que tiende muchísimo más a la moderación que en otras partes del continente, donde el radicalismo, donde los mensajes exagerados, donde los llamados al quiebre muchas veces del sistema democrático son prácticamente un pan de todos los días. Compare lo que pasa en Perú, compare lo que ocurre pues en otras partes de nuestra América con lo que pasa en la República Dominicana. Y usted notará una diferencia importante. Y eso, hay que decirlo, también obedece, ¿por qué no?, a una buena parte de nuestra clase política, que siempre puede mejorar, claro que sí. Ahora, ¿cómo va a mejorar? También con el interés de los buenos ciudadanos. No puede, como dice aquel autor español, el profesor Daniel Innerarity, no se puede mejorar una sociedad desde el balcón del que observa y no hace nada, sino que se tiene que dar algún tipo de participación. No tiene que ser partidaria, puede ser en términos comunitarios, puede ser en términos de cualquier vinculación social con aspectos que la sociedad necesite: el gremialismo, el movimiento patronal, los movimientos de veeduría, los movimientos de participación civil, los movimientos que se dan desde las universidades y desde otro tipo de sectores. Ahora, lo que hay es que entrar al centro de la acción, y eso es importante. Y ahí, guste o no, esté usted o no empadronado en un partido, que quizás no es el caso suyo ni el mío, pero igual es importante reconocer el rol que tienen estas organizaciones, de manera que es gran parte de lo que sacamos el día de ayer, de ver una vez más cómo trabaja, cómo labora, cómo se organiza una institución de este tipo. Dice un refrán español, cambiando radicalmente de tema, un refrán que pretende dar un mensaje pero al mismo tiempo ser gracioso. Éramos muchos, ¿verdad? Éramos muchos para repartirnos la herencia, pero parió la abuela. Ahora hay que repartir entre más. Cuando a un problema se le suman y se agranda. No solamente tenemos una situación hace mucho tiempo en Haití que luce cada día más descontrolada, a la que es más difícil encontrarle una solución, en la cual parecería que toda sugerencia se queda en eso, se queda en deseos y se queda más que nada en anhelos individuales, y no necesariamente entra dentro de la discusión de lo posible, de lo que realmente puede ocurrir y de lo que puede hacer la llamada comunidad internacional, que no son más que varios países, sobre todo potencias, a las que uno le endilga dos cosas: o responsabilidades históricas, ya sea como potencia hegemónica Estados Unidos, como potencia colonial que fue en esa zona Francia, o en el caso de otros miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad, por lo menos uno les reconoce la capacidad militar. Sin embargo, en estos momentos donde se discute todo esto, estalla hasta donde se ha medido un importante acceso, un importante brote epidemiológico de cólera, nada más y nada menos. Se habla de hasta 8 fallecidos. Estas cifras es importante recordar cuando ocurren en un país como Haití. Siempre tienen un subregistro importante. Haití no cuenta, entre muchas otras cosas con las que no cuenta, con un sistema en materia sanitaria al que su población pueda acudir de manera consuetudinaria y en el que se hagan los levantamientos a partir de cualquiera de los métodos que tiene la ciencia médica para darle un seguimiento realista. Es decir, si hay 8 fallecidos, si hay una cantidad importante
de afectados de cólera que están siendo tratados prácticamente en casas de campaña, están siendo tratados en centros de atención que son bastante rudimentarios. Imagínese usted a cuánto puede ascender el resto de aquellos que no han sido diagnosticados o tratados y por dónde pudieran andar las cifras. Hablamos de una nación, señores, donde su territorio y con su población, que es mayor a la de la República Dominicana, bien pudiera estar muriendo mucha gente, bien pudiera estar muriendo una cantidad importante de ciudadanos de esa nación y estar ocurriendo lo suficientemente lejos de estos rudimentarios hospitales, decimos, de estos rudimentarios centros de atención, sin ser necesariamente contabilizados. Se activa la alerta de epidemia del país mientras le hacemos frente a otra amenaza, porque mientras tenemos ese brote de cólera del otro lado de la frontera, tenemos una situación y es que el paso de Fiona, como tiende a ocurrir con el paso de cada huracán, de cada uno de estos sistemas, deja por acumulación de aguas, por toda la problemática que ya hace tiempo, con la que hace tiempo luchamos en el país, más allá de la conciencia que tenga una parte de la ciudadanía, con el tema de los criaderos de mosquitos. Tenemos por el otro lado la amenaza del dengue. Hay que decir que adjunto a huracanes y a otros riesgos, entre ellos podría decirse que también los sísmicos, nuestro país tiene pues de manera acostumbrada amenazas. Y una de las amenazas que ocurre por estar dentro de los trópicos, dentro de esas líneas que están al norte y al sur del Ecuador, es precisamente tener las enfermedades tropicales. Es tener, por un tema de la acumulación de calor, humedad y agua, pues tener las condiciones idóneas, diríamos, para que se puedan dar todas estas plagas y los vectores que las promueven, entre ellos los mosquitos, los tipos, las especies específicas de zancudos que a través de su picadura, que a través de sus costumbres, de sus comportamientos, mejor dicho, instintivos, pues tienden a convertirse en un vector de propagación de este tipo de pandemias. Así que mucha atención a lo que el Ministerio de Salud Pública y quienes tienen a cargo pues este tipo de política estén anunciando los próximos días. Estamos en un verdadero sándwich, en un verdadero encajonamiento, encarrilados en una especie de callejón de riesgos. Se mantiene la actividad ciclónica, hay que decir que hay de hecho un meteoro al que hay que darle seguimiento que está muy cerca del arco de las Antillas Menores. Ayer veíamos que tenía un poco más de un 40% de riesgo de convertirse en huracán, al que otra vez hay que darle seguimiento a la información que comparten otras agencias como el Centro de Huracanes de la Florida y otros centros importantes, la información satelital, ver si finalmente, puesto que se dijo que ya se ha puesto en funcionamiento, al menos qué se hace con ese único Doppler que estaría en la región este del país, y por supuesto darle seguimiento. La temporada ciclónica está durando los meses que históricamente dura, con el riesgo en los últimos años de tener incluso huracanes que se salen de su periodo, algunos ocurriendo antes, algunos ocurriendo incluso tiempo después. De manera que en temas de riesgos hay que mantener las mismas alertas, hay que mantener las mismas alarmas, pero no solamente eso, y aquí es donde viene el detalle. Hay que seguir diseñando políticas permanentes, hay que seguir teniendo una influencia directa en la forma en la que se construye casas, en la que se construyen factorías, en la que se construyen todas las infraestructuras del territorio nacional, para que las mismas obedezcan a ¿qué? Bueno, no solamente a la lógica estética o de uso, sino también al riesgo permanente que tenemos. ¿Y cuál es? Bueno, que esencialmente en cada temporada ciclónica pueda un sistema o dos llegar a tener categorías 3, 4, 5 con vientos de hasta 250, 260 kilómetros por hora y en algunos casos mucho más. Está el tema del riesgo sísmico, que obviamente hoy quizás no vamos a tocar, pero que obviamente hay en nuestro país un potencial extraordinario de muchísimo daño. El día que se produzca, Dios no lo quiera, pero tendrá que ser por razones naturales, un movimiento sismológico superior a los 6 o 7 grados en la escala de Richter. El mejor ejemplo de ello fue lo que ocurrió en 2004, cuando un movimiento de 6 punto algo provocó el derrumbe de aquella escuela en Puerto Plata, de la que se cayó el segundo nivel completo. Ocurrió en horas de la noche y eso, señores, tal vez no se evitó decenas de muertes, sobre todo de niños. Pero lo mismo ocurre no solo en esa escuela, lo mismo tendríamos en una importante cantidad de hogares, de viviendas, de negocios que no fueron construidos con los más mínimos requerimientos, pero que tampoco han tenido ni tenían la supervisión de quienes debían, primero a las autoridades municipales que deben aprobar los planos de una construcción y luego pasando por lo que indican estas normas.
Y está ese riesgo ahí, ese potencial acumulado. ¿Cuándo lo vamos a descubrir tristemente? Como lo descubrió penosamente México tal vez en el 85, a lo mejor debajo teniendo cientos de víctimas debajo de los escombros. Somos un país que está en la ruta de riesgos en materia natural, los huracanes. Somos un país con un riesgo sismológico probado en la historia. El terremoto de 1946, la entrada del maremoto de Matancitas, los terremotos que a su vez asolaron la parte sur del país en el siglo XVIII. Por eso hay poblaciones como en Cotuí o en el caso de mi propia Azua natal, que tienen un pueblo viejo y están ahí las ruinas precisamente de lo que produjo el terremoto del siglo XVIII, y pasa en otras partes del país. Tenemos luego el riesgo geopolítico, porque estamos al lado nada más y nada menos que del país más pobre del hemisferio occidental, y ese riesgo geopolítico cada día parece crecer, cada día parece fortalecerse, cada día da la impresión de que nos va a generar una situación más difícil. A su vez, ese riesgo geopolítico tiene también su situación sanitaria, como es en el caso del brote de cólera, que a su vez se une a los propios problemas sanitarios que ocurren dentro de nuestro territorio, con el caso relacionado también al brote de dengue que se pretende detener y que el mismo no llega a niveles de propagación. Así que, siendo un país en riesgo, hay que tener una política de riesgos, una política permanente con instituciones fuertes, sea que haya que unificar las que existen, sea que haya que ponerlas bajo el cobijo, bajo la sombrilla institucional de alguna de los ministerios más fuertes, sea que haya que cambiar el mecanismo en el cual entrenamos y educamos a nuestra población con respecto a esos distintos riesgos, y como hemos sugerido otras veces, convertir a buena parte de nuestra juventud en un personal capacitado para el socorro, capacitado para todo tipo de campañas, en este caso que necesite la sociedad dominicana. Recordando como siempre todo el tiempo que se mantuvo en estos micrófonos nuestro eterno director don Willy Rodríguez, haciendo hincapié en este tipo de cosas, porque ¿saben qué? No vamos a dejar de vivir, no tanto, como decía el poeta Pedro Mir, en la senda, ¿verdad?, en el camino del sol, sino también en el camino de otros importantes peligros. Llévatelo, Cundo.